nuestras discusiones acerca del libro Historia del Cristianismo del historiador cubano Justo González, un historiador cristiano que ha hecho no la historia de la iglesia, no estamos estudiando la historia de la iglesia y es muy importante que nosotros antes de empezar aclaremos algunos puntos. Esto no es una clase de historia, aquí somos tres o las personas que entren, todos somos neófitos, todos somos iguales y queremos aprender de historia. Hemos elegido el libro Historia del Cristianismo, no de la iglesia, sino del cristianismo, de Justo González, para emprender esta tarea de aprender historia. Buenas noches, Priscila, buenas noches, Pau. Gracias por estar aquí. Y otro punto muy importante, nosotros no estamos aquí para cuestionar ninguna forma de creencia, no estamos aquí para cuestionar la fe de nadie, porque una de las cosas que hemos aprendido es que hay muchas formas de ser cristiano. Un solo Señor, un solo Espíritu, una sola iglesia, pero hay muchas formas de ser cristiano. Eso nos lo ha venido enseñando el estudio de la historia y creo que es una oportunidad genial para comenzar a vernos como hermanos, más allá de las doctrinas, más allá de los espacios de congregación. Entonces, sin más preámbulo, Priscila, Paola, no sé si quieren comentar algo antes de arrancar. Cuenten. Si quieren o no quieren, dale. Hable. Perdón, que no encontraba el micrófono. Buenas noches a todo el grupo del Club de Lectura, a toda la gente de Buscando a Jesucristo. Yo quería decir una cosita, y es que he tenido la experiencia de ser madre desde hace 5 meses, y eso es una experiencia maravillosa, pero retadora, y no me ha limitado para estar aquí en el Club de Lectura. A pesar de que tengo miles de actividades, acá estoy con mi bebé. Entonces quiero invitar a todas las madres y a todas las mujeres que sienten que de pronto eso puede ser una limitante para que nos acompañen, así estén los niños alrededor haciendo todo el escándalo, porque son espacios valiosos para nosotras también, como cristianas, nos enriquece nuestra vida de fe, y eso es lo que ha sido conmigo. Entonces, ese era mi pequeño aporte. Y de resto decir que el año pasado disfruté muchísimo este espacio de historia del cristianismo, así que invitados todos a decir todos los aportes que queramos decir. Pau, algo que nos quieras agregar en la defensa de las madres, el sindicato de mamás cristianas que ha pedido un espacio. Es muy importante eso que está diciendo Priscila, porque muchas veces a nosotros puede que nos incomode. Oh, llegó Carlos. Hola Carlos, buenas noches. ¿Cómo vas? Bienvenido. Estábamos hablando aquí de la historia, estábamos hablando de algunas reglas generales y podemos tener también esta regla general. Aquí puede participar quien quiera. Y nosotros como cristianos tenemos que empezar a entender que las necesidades y las realidades de otros hermanos son diferentes. Entonces debemos ser más tolerantes, más flexibles y sencillamente disfrutar los espacios. Carlos, bienvenido, qué bueno que estés aquí. Estábamos hablando de las reglas generales y es que esto no es una clase, aquí no hay una persona que tenga la última palabra. Nosotros estamos discutiendo sobre el libro de Historia del Cristianismo de Justo González. Vamos a estar leyendo sobre la lectura, vamos a hacer nuestros aportes, nuestras opiniones y no hay ninguna verdad entre los que estamos aquí. Estamos discutiendo lo que está en el libro, no lo que ya nosotros sabemos, no ninguna doctrina específica. No se vale cuestionar a nadie. Aquí no estamos criticando a las demás formas de fe, sino estamos aprendiendo historia. Entonces, sin más preámbulos, ¿qué les parece si arrancamos? Y para comenzar, me parece importante recordar un poco qué es lo último que hemos visto. No sé si Priscila, Paola o Cristian, no sé si leíste el libro.
Si no, vamos a pasar del link del libro. Pris, si quieres lo pasas por el chat, please, please, please. Entonces, ¿qué quiere contarnos? ¿Qué es lo último que recuerda importante para aterrizar? Gracias, Pau. Bueno, buenas noches para todos. Me alegra mucho volver a estar aquí en este espacio porque de verdad que uno como que se desconecta y conecta tanto todo lo que leemos en la palabra de Dios en la Biblia con todo lo que acontece acá en lo que nos cuenta pues el autor de lo que pasa acá en la iglesia del cristianismo primitivo. Y lo último que yo recuerdo que estuvimos mirando fue acerca de lo que significaba el nombre de la Iglesia Católica, que me impactó mucho, porque cuando hablaba nos mostraba el significado y que el significado es universal. Y pues a mí en lo personal me quitó mucho ese, podría decir, como ese estigma que tenía acerca de la palabra católica, de lo que realmente. Entonces, mostrarnos acá lo que significa es que nos estaba hablando acerca de que era la unión de todos los evangelios, que no era que hablaban como venían algunos gnósticos y algunas personas que se oponían como mansión a decir, bueno, nosotros somos de Pablo, los otros son de Santo Tomás, los otros somos de... No, ellos lo que querían mostrar con este nombre era que reunía, que era un todo, que no eran partes. Entonces, eso fue algo que a mí me impactó mucho, mirar el significado del credo. También fue otra parte que fue muy importante. Entonces yo digo, bueno, qué bonito es que en este espacio nosotros podamos conectar toda esa historia con lo que muchas veces leemos y lo que en la palabra de Dios y lo que sabemos que de pronto no tenemos ese conocimiento, entonces te empieza como a dar un bosquejo y a despejar muchas dudas que uno tiene. Gracias, Pau. Qué importante es lo que nos está diciendo Pau en este momento, porque el conocimiento de la historia nos derriba los paradigmas que nosotros arrastramos y que además hace que nosotros actuemos de una manera muchas veces agresiva contra los otros cristianos. Gracias, Pau, por eso. Pris, ¿tú quieres comentar algo? Como que a mí lo que más me llamó la atención de la temporada pasada es que a pesar de que se levantaron doctrinas súper fuertes, como la del gnosticismo y Marción, eso lo que hizo fue que la iglesia se fortaleciera. O sea, de ahí entonces de esos ataques se organiza la iglesia no con líderes, sino personas comunes y corrientes y dicen, nosotros somos la iglesia universal y estamos fundados sobre los evangelios, no sobre lo que a mí me parece de un evangelio específico. Entonces, eso me llamó mucho la atención, como que las pruebas, no solamente de doctrinas que se levantaron, sino también las persecuciones durante los diferentes imperios que estuvimos viendo durante los diferentes periodos de los emperadores del Imperio Romano. Imperio, imperio, imperio. Entonces, me gustó porque vimos cómo hubo persecución, como estaba escrito, como dijo Jesús en Mateo, hubo persecución, en mi nombre los perseguirán, los meterán, todo eso, ¿no? Se levantarán falsos profetas, pero la iglesia se fortaleció a través de todas esas pruebas. Y a mí me pasa, por ejemplo, yo lo llevo a la vida real ahora y digo, ay no, la iglesia se está enfriando, la iglesia se va a acabar, mira toda la cantidad de doctrinas que se han levantado, de falsas doctrinas, no sé qué. Y cuando uno ve la historia, me imagino que los cristianos de antes pensaban lo mismo, se va a acabar la iglesia, se va a acabar la palabra de verdad, se va a acabar la sana doctrina, se va a acabar los que leen la Biblia y escudriñan y no se quedan con lo que les dicen X o X persona. Y no, vemos que como que vamos todo el tiempo como avanzando en lo mismo, pero que ellos vivieron lo mismo que nosotros y vemos como Dios tenía un plan perfecto y usó todas las cosas para seguir expandiendo su reino. Entonces, eso como que me animó. Gracias, Pris, y bien importante esto porque efectivamente hubo persecución directa, persecución física a los cristianos.
los torturaron, los martirizaron, algunos salieron fortalecidos, otros sencillamente renegaron de la fe. Pero luego se levantó un movimiento que ya no era físico, ya no era un ataque directo a la persona, sino era nada más y nada menos que a la doctrina, al conocimiento de la fe, al evangelio. Y con base en los conocimientos y en el deseo también de la iglesia de mantener la doctrina verdadera, pues comienza toda una serie de aportes intelectuales que fortalecen la iglesia y que ahora entramos en un punto muy bonito. Estamos en la página 40. Yo no sé si alguien quiere leer o empiezo yo al final de la página 40, donde justo González nos empieza a hablar de los maestros de la iglesia. Cristian, ¿tienes el libro allí para escucharte la voz, hermano? Sí, lo tengo. Acá está. Súper, Cristian. Porfa, ¿tú quieres leer el final de la página 40 que dice los maestros de la iglesia? Hasta la primera, no, hasta el segundo párrafo, o mejor toda esa parte. Dale todo eso. Hasta Ireneo de León. Antes de entrar a Ireneo de León, por fin. Correcto. Gracias. Los maestros de la iglesia. Quien no ha aprendido la palabra puede escudarse tras su propia ignorancia, pero quien la ha escuchado y persiste en su incredulidad recibirá más daño mientras mayor sea su sabiduría. Clemente de Alejandría. A fines del siglo II y principios del tercero, floreció toda una generación de notabilísimos pensadores cristianos. Esto se debió en parte al reto de las herejías que hemos discutido en el capítulo anterior y, en algunos casos, de otras que mencionaremos según sea necesario en el curso de nuestra narración. Y en parte también a que, gracias a la obra de Justino y otros como él, se iba haciendo más fácil construir puentes entre la fe cristiana y la cultura de la época. Durante los primeros años de la vida de la Iglesia, lo que los cristianos escribían se dirigía normalmente hacia algún problema o cuestión específica, y por tanto se nos hace difícil reconstruir la totalidad de su pensamiento. Esto es cierto, por ejemplo, de las epístolas de Pablo. Por ellas sabemos que Pablo era un escritor y pensador de mucha habilidad, y estudiándolas podemos llegar a conocer mucho del pensamiento paulino. Pero cada una de estas epístolas está escrita en circunstancias concretas, y Pablo se dirige a esas circunstancias. Por lo tanto, las epístolas de Pablo no nos dan un cuadro completo de toda la teología paulina. Sabemos, por ejemplo, lo que Pablo pensaba acerca de la resurrección, porque en la iglesia de Corinto había ciertas dudas al respecto, y el apóstol trató de responder a esas dudas. Pero acerca de muchas otras cuestiones, no nos es posible conocer el pensamiento de Pablo, sencillamente porque el apóstol nunca tuvo ocasión de discutirlas en sus cartas. Lo mismo es cierto de todos los escritos cristianos del siglo I y de la primera mitad del segundo. Las epístolas de Ignacio nos ofrecen preciosos panoramas de su visión del martirio, pero fueron escritas durante un periodo de no más de 2 semanas, y por tanto sería injusto esperar encontrar en ellas toda una exposición de la fe cristiana. Pero durante la segunda mitad del siglo II, ante el reto de los gnósticos y de Marción, fue necesario que algunos cristianos trataran acerca de la totalidad de la fe cristiana. En efecto, podría decirse que los gnósticos fueron los primeros teólogos que trataron de sistematizar toda la doctrina cristiana. En ese intento de sistematización, tergiversaron esa doctrina de tal modo que los demás cristianos la vieron amenazada y se dedicaron a refutar las especulaciones de los herejes. Dado el vasto alcance de esas especulaciones, las obras que los cristianos escribieron contra ellas tuvieron que tener el mismo alcance, y así surgieron
los primeros escritos que nos dan una idea de la totalidad de la teología cristiana en los primeros siglos. Estos escritos son las obras de Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Tertuliano de Cartago y Orígenes, también de Alejandría. Gracias, Cristian. No, 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 cierre el micrófono. Cristian, ahora, ¿cuál es la dinámica? Ahora nosotros empezamos a discutir. Con base en lo que hemos leído, ¿qué nos llama la atención? ¿Qué nos parece loco, descabellado? ¿Qué piensas de lo que acaba de leer? Bueno, toda literatura patrística, toda literatura histórica nos hace pensar que hay una iglesia histórica. La iglesia cristiana no es una innovación, es la iglesia fundada por Jesucristo, la continuación del pueblo de Israel, o sea, hay una historia detrás, hay todo un fundamento. Y generalmente las sectas traen innovación, traen la luz de la verdad, traen la revelación completa de los últimos días. Sectas como los mormones, por ejemplo, ellos son la restauración de. Pero acá vemos que hay una conexión histórica de siglos, que hay un fundamento claro, y vemos que las herejías modernas no son tan modernas, son las mismas herejías antiguas que se han cambiado de chapa, se han presentado de otra manera, y el gnosticismo, que ha sido siempre un peligro para la iglesia, está todavía en boga, está todavía muy presente. Y si uno tiene claro este panorama desde la patrística, uno puede confrontar estas herejías con mayor ahínco. Y uno tiene la base para refutarlas. Y recalco el punto de que no hay herejía nueva, simplemente son la nueva presentación de una vieja herejía. Eso es lo que puedo compartir. Gracias, Cris. Gracias, Pau, Pris. ¿Ustedes quisieran compartir algo, comentar algo en este punto? Dale, Pris. Sí, a mí me llamó mucho la atención en donde dice que, esto fue creo que en el segundo párrafo, dice que los cristianos, que muchos de los cristianos, durante los primeros años de la vida de la iglesia, lo que los cristianos escribían se dirigía normalmente hacia algún problema o cuestión específica, y pues las cartas de Pablo respondían a problemas coyunturales de la época. Eran hermanos que estaban congregados y le contaban, le decían, le pasaban un chisme: mira, es que se están levantando falsos profetas, es que no sabemos si esto es así o asado, entonces ¿qué hacemos? ¿Cumplimos la ley o es la gracia? Acláranos el tema, ¿no? Y entonces vemos a Pablo respondiendo y llevando, llevando la palabra de Jesús desde su pensamiento a esas pequeñas comunidades también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención de esto? Esto ya lo habíamos dicho antes. No fue Pablo el fundador de las iglesias, fueron las iglesias que surgieron, se agruparon los hermanos como un cuerpo y estaba Pablo y estaban otros pastoreando allí, contestando. Eso me llama la atención y lo reitero porque ya lo habíamos dicho antes. Y dos, me llama la atención también este pedazo porque no podemos dejar de lado que estamos hablando de historia del cristianismo y habían unos problemas coyunturales de la época, que tal vez no sean los mismos de ahora. Y Pablo lo que hacía era decir, pues la palabra de Jesús es la verdad, yo no puedo añadir ni quitar. Entonces veamos lo que dijo Jesús y esa sería la respuesta a estos problemas coyunturales. Entonces me encanta porque acá justo también nos cuenta cuál era la forma de resolver esos. Si nosotros ahorita tenemos unos problemas coyunturales muy diferentes de la época, pues ya tenemos la verdad, que es la palabra de Jesús, para resolver esos problemas. Entonces, de alguna manera sigue siendo pues igual, idéntico
Solo que pues ahora no estaría en la Biblia las respuestas que le digo yo a un hermano, que le digo, mira, pero si tienes este problema, lee, no sé, Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3. No, en esa época era los evangelios con los que contaban y pues darle crédito a eso que ya habían construido ante todos y que por algo se llamaban la Iglesia Universal, porque tenían como todos los evangelios el testimonio de lo que había dicho Jesús. Entonces, ese es mi aporte. Gracias, Pris. Pau, ¿tú quieres comentar algo? ¿No, Pis? Todavía no. Pau se está reservando, yo la conozco. Hay aquí varios puntos que a mí me llaman la atención. En primer lugar, me parece genial algo que ya comentó Priscila. Justo González está diciendo que esto se debió, el reto que las herejías supusieron a la iglesia de la época. Y a mí me da mucha risa porque nosotros ahorita, como decía Cristian, no hay herejía nueva. Todo es el eterno retorno nietzscheano. Todo es lo mismo. Pero nosotros ahora casi que, pero es que nos están difamando. La iglesia actual, yo a veces me imagino a la iglesia, así como el meme, el perro fuerte, la iglesia primitiva. Y nosotros hoy, pero es que están diciendo mentiras. Es genial. Bueno, mentira, no podemos decirlo, estoy generalizando, estoy haciendo una burla de muchas de las actitudes que yo veo en mi entorno, que la gente se pone brava, se frustra porque dicen una u otra cosa. Sin embargo, la respuesta de la iglesia de la época fue escribir, dar una perspectiva general, o sea, además que, como dice Justo González, los primeros que hicieron teología fueron las joyitas esas, los gnósticos, divinos ellos, una locura. Yo recientemente estaba viendo la película El Código Da Vinci, ¡oh, de por Dios! Yo pensaba, pero ¿de dónde sacan tanta basura? Porque además que le dan como ese toquecillo histórico, si uno no conoce la iglesia, la historia, pues uno se deja convencer por estas locuras. Y eso mismo estaba pasando en el siglo segundo, y la respuesta de la iglesia fue genial. Vamos a levantarnos, vamos a escribir. Efectivamente, Pablo estaba escribiendo sobre temas puntuales y me parece genial porque entre esos temas puntuales salió de todo, pero de todo. Entonces, Pablo da respuesta a las iglesias. Nosotros hoy estamos viendo las respuestas no solo a las iglesias, sino al mundo. Y esto me parece absolutamente fascinante. Si nosotros lo trajéramos a hoy, ver cómo la iglesia con C.S. Lewis y el otro loco que escribía El Señor de los Anillos, esa respuesta inmersa en la cultura, cómo responde la iglesia ante los ataques de las herejías. Y me parece finalmente genial que dice que del vasto alcance de esas especulaciones, las obras que los cristianos escribieron contra ellas tuvieron que tener el mismo alcance. No se conformaron con dar una respuesta ahí toda charra de lo que estaban diciendo, sino que se sentaron realmente a hacer una exposición del pensamiento cristiano de la época. Y entonces aquí entramos con ya Ireneo de León. No sé si alguien quiere agregar algo antes de entrar con Ire, o seguimos con Ire. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, vamos para que Cristian grabe el audiolibro. Dale, Cristian. Total, yo iba a decir eso, que Cristian, lee todo el tiempo tú porque parece literal un audiolibro, yo estaba feliz. ¿En serio? Sí. No te...
Que de verdad. No, lo que pasa es que fui presentador de radio, entonces todavía me quedan las mañas. Chévere, chévere, buenísimo. Buenísimo, Cris. Entonces, si quieres, leamos, no sé, lee porfis el primer párrafo, porque creo que aquí es importante ir despacio, porque Ireneo dice unas cosas que, ok, aquí sí vamos a discutir artículo. Dale, Cris. ¿Ireneo de León? Sí, señor. Correcto. Ya. Ireneo de León era natural de Asia Menor, probablemente de Esmirna, donde nació alrededor del año 130 y donde fue también discípulo del obispo Policarpo, acerca de cuyo martirio hablamos en el capítulo anterior. Durante toda su vida, Ireneo fue admirador ferviente de su maestro Policarpo, y en sus escritos se refiere repetidamente a las enseñanzas de un anciano o presbítero cuyo nombre no menciona, pero que parece ser Policarpo. En todo caso, por razones que desconocemos, Ireneo se trasladó a Lyon, en lo que hoy es Francia. Allí llegó a ser presbítero de la iglesia, que le envió a Roma con una carta para el obispo de esa ciudad. Ireneo estaba en Roma cuando tuvo lugar la persecución en León y Viena, que hemos discutido anteriormente. En esa persecución, el obispo Fotino entregó su vida como mártir y, por tanto, cuando Ireneo regresó a León, quedó a cargo de la dirección espiritual de la iglesia, que le eligió para que fuese su obispo. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna opinión? ¿Nadie? Yo, que no No te... sabía que Ireneo había sido también, había estado cuando estaban las persecuciones. Yo me lo imaginaba como después de las persecuciones. No pensé que él era testigo directo de las persecuciones, entonces como que estaba desfasada en la línea del tiempo. Nosotros habíamos hablado del siglo primero, vamos por el siglo segundo, y entonces esto nos muestra que en el siglo segundo, ese decreto que hizo Nerón, aún me imagino que había emperadores que lo ponían en ejecución cada vez que les daba la gana. Entonces habían oleadas de persecuciones. Entonces, chévere saber que Ireneo estuvo ahí, fue testigo directo. Sí, nosotros vimos eso cuando lo discutimos. Ireneo fue uno de los mártires de la iglesia. ¿Alguien más quiere comentar algo en este punto? ¿Algo que le haya llamado la atención? Me llama la atención Policarpo, que la Ajá. tradición dice que fue discípulo del apóstol Juan. Entonces ya hay una correlación histórica tremenda y podemos fechar o datar los escritos de Ireneo en el mismo tiempo que se dice que son. Por lo tanto, no hay duda de la tempraneidad de lo que él escribió, de lo que él opinó. Gracias, Cris, y gracias por quitar el texto, Priscila. Acuérdate que estamos transmitiendo. Transmitiendo directo desde el canal de Facebook. Pau, ¿tú quieres comentar algo en este punto? Paola, ok. Hay algo que a mí me llama la atención, no puedo evitarlo, porque dice que dado que Fotino entregó su vida como mártir, pues la iglesia eligió a Ireneo como obispo. ¿What? Me pareció genial porque no me imagino las iglesias actuales eligiendo sus propios obispos. Pero qué calidad de persona tiene que haber sido Ireneo para que la propia iglesia, habiendo muerto su obispo, le diga, sea usted el obispo. Me pareció genial, eso era lo que quería comentar. Eso era todo, sigamos entonces con la lectura. Cris. Ireneo era ante todo un pastor. Su interés no estaba en la especulación filosófica,
ni en descubrir secretos recónditos hasta entonces desconocidos, sino en dirigir a su grey en la sana doctrina y la vida correcta. Por lo tanto, sus escritos no intentan elevarse en altos vuelos especulativos, sino que pretenden sencillamente refutar a los herejes e instruir a los creyentes. Aunque Ireneo compuso otros escritos, son dos las obras suyas que se conservan: la demostración de la fe apostólica y la refutación de la falsa gnosis. Esta última, mejor conocida como Contra las herejías. En la primera de estas obras, Ireneo estaba tratando de influir a su grey sobre algunos puntos de la fe cristiana. En la segunda, está tratando de refutar a los gnósticos. En ambas, Ireneo se limita a exponer la fe que ha recibido de sus maestros, sin tratar de adornarla con especulaciones de su propia cosecha. Por tanto, mucho más que cualquiera de los otros teólogos que hemos de estudiar aquí, Ireneo nos muestra lo que era la doctrina común de la Iglesia hacia fines del siglo II. Gracias, Cris. En este punto, ¿alguien quiere comentar algo? Pau, levántese Yo, la manito. Dale. yo sí, a mí sí me llama la atención es como la postura o la actitud que tenía Ireneo acá, y me llama la atención porque dice acá que él era ante todo un pastor. Pues yo no he leído los escritos de él, pero cuando Justo González menciona acá de que la actitud de él o que la postura de él era un pastor, pues yo me lo imagino él como muy relacionado con la comunidad, muy preocupado eh, por por todo lo que las falsas doctrinas que se vienen levantando. Entonces, me llama la atención que fue nombrado obispo en esta iglesia, ¿verdad? Y todas sus enseñanzas, siempre me voy como a los salmos, recordando la labor de lo que hacía un pastor, ¿verdad? Que estaba cuidando siempre a las ovejas, que si se estaban desviando, que si venía el lobo las arrebataba. Entonces, eso me hace como tener mucha admiración por él, porque podemos ver los otros que de pronto se preocupaban por escritos y por estudiar mucho y por conocer, pero pienso que la relación que acá él tenía era como más personal con todas las personas, donde le dan ese título de pastor. Muy bonito eso, gracias, Pau, porque además te afecta directamente, ¿cierto? Pris, Cristian, ¿ustedes quieren comentar algo en este punto? Sí, Cuéntanos, pero Cris. parece que Pris quería comentar antes. No, sigue Cris, no te preocupes. Y perdón que ya Bueno, te diga Cris de una vez, pero bueno. no, con Ah, toda sí. confianza nomás. Pónganle nomás. Bueno, me llama la atención, quisiera comparar con la época actual. Hoy día respondemos con memes, respondemos con imagencitas, y aquí ellos respondían con doctrina, respondían con solidez, con libros de una calidad tremenda. Libros que si hoy los traemos al físico serían cientos de páginas. Y los contrarios leían estas respuestas, las leían una a una. O sea, se daba el tiempo el teólogo cristiano y el hereje de leer la respuesta del teólogo cristiano. Era una retroalimentación que no conocía las limitaciones por tiempo de la época actual. Eso me llama mucho la atención. Hoy estamos en la cultura del meme de esta generación de cristal. Gracias por ese aporte, Cristian, es bien importante. Yo siento que más allá de los escritos de ellos, porque yo creo que en este momento de la historia también hay personas que se han tomado el tiempo de escribir en respuesta a las falsas doctrinas que se han levantado. Y para mí, uno de los tipos que yo más admiro es Josh McDowell. Josh McDowell me evangelizó con su libro.
Pero lo que yo destaco es eso que tú estás diciendo, que el contrario se tomaba el tiempo de leer lo que estaba diciendo aquel que se le oponía. Eso no pasa ahora. Yo no me voy a poner a leer esa basura. Esa es la actitud de ahorita. Y definitivamente tratar con respeto al que piensa diferente nutre muchísimo la discusión. Gracias por ese aporte, Cris. Priscila, cuéntanos qué querías decirnos. Sí, a mí me llamó la atención cuando dice en el último párrafo que Ireneo lo que hizo fue mostrar, exponer lo que era la doctrina común de la iglesia hasta finales del siglo segundo. Y si uno revisara entonces sus escritos y se da cuenta de qué era lo que leía la iglesia en esa época, qué creía la iglesia en esa época, entonces de alguna manera contrastando con lo que tenemos en compilación en la Biblia, los libros de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no es que, como yo también pensé en algún momento, no es que la Biblia fue una cúpula de personas que se autodenominaron obispos y dijeron, vamos a meter este y este y este para poder con esos libros manipular y mandar y dominar el mundo y decir que esos son porque responden a nuestros criterios personales. Entonces, yo no soy solamente la que se imagina que así fue que se conformó la Biblia. Es mucha gente la que piensa que la Biblia es la manipulación del hombre, tratando sí, de gobernar de alguna manera a través de la fe. Y cuando uno lee los escritos de estos defensores de la fe, uno dice, pues esto era lo que ya leía todo el mundo, no fue que alguien dijo, son esto y esto y esto y lo otro. Fue lo que los cristianos se levantaron a decir, miren, no, nosotros estamos leyendo esto, por eso nos llamamos la Iglesia Universal. Entonces me gusta mucho ese paréntesis que está ahí, que Ireneo solamente se dedicó a exponer lo que ya estaba sucediendo, no le metió adornos, no se puso a estar contando lo que él pensaba, lo que a mí me parece. Gracias por ese aporte, Pris, y lo que les estaba comentando de la película esa, yo no he leído el libro, pero sé que ese libro fue un bestseller y una vaina leidísima, y todo el mundo empezó a decir, ve que Jesús sí tenía esposa. María Magdalena. Y es que claro, los obispos se reunieron y vamos a decir este libro y este libro, pero como tú dices, claro, o sea, eso era lo que estaba pensando la gente y lo que siguen pensando ahora, y siguen saliendo doctrinas que apoyan esa teoría y la gente va a seguir creyendo eso por muchísimo tiempo, pero la iglesia necesita responder con base histórica y con base escritural, por qué no es como la gente está pensando. Y creo que eso nos falta y por eso yo los invito nuevamente, estos espacios son muy importantes, porque aquí podemos de una forma sencilla, informal, darnos cuenta cómo ha sido el proceso histórico del pensamiento cristiano, más allá de la iglesia. Seguimos entonces, le ponemos más sabor a esto, dale Cris. De igual modo que Ireneo es ante todo pastor, él mismo concibe a Dios como un pastor. Dios es un ser amante que crea el mundo y a la humanidad, no por necesidad ni por error, como pretendían los gnósticos, sino por razón de su propio deseo de tener una creación a la cual amar y a la cual dirigir, como el pastor dirige la grey hacia el redil. Desde esta perspectiva, toda la historia aparece como el proceso mediante el cual el divino pastor va dirigiendo su creación hacia la consumación final. Gracias, Cris. En este punto, ¿alguien brincó? ¿Alguien tiene algo que comentar? Empezamos a sacar las garras. Pris, quita la imagen y vamos a vernos las caras. Pensemos en algo. Somos cristianos del siglo segundo. Vamos a ver qué van a decir. Cuenten, ¿quién quiere hablar primero? Yo. Dale, Pris. Cuando María Isabel está callada, yo tengo que aprovechar así. Dale, Bueno, dale.
o sea, a mí lo que me llamó la atención de este punto es que yo no sé si es Justo González o Ireneo que muestra solamente el atributo de Dios como pastor que hizo la creación porque necesitaba o tenía un deseo de dirigir dice, propio deseo de tener una creación a la cual amar y a la cual dirigir. O sea, como que eso me saltó demasiado porque lo que he leído de lo que dijo Jesús, Jesús no dijo que el Padre nos creó porque necesitaba y tenía un anhelo de dirigirnos. No, dice que todo fue creado por Él y para Él, o sea, para Jesucristo, todos fuimos nosotros creados por Él y para Él, no porque Él tuviera necesidad de dirigir. Y también me salta porque aquí vuelvo otra vez con el comentario, no sé si fue Justo González, esto fue una acotación de Justo o de Ireneo, pero es que ser pastor es una de los tantos atributos o cualidades de Dios. Entonces, si lo reducimos a que la historia de la iglesia es la historia de un pastor con su redil, me quedo como, ay, pero eso no es. O sea, ahí también está la historia del padre con el hijo, está la historia de la iglesia como la esposa y Jesús como el esposo. Ahí hay muchas facetas o muchos atributos de Dios y tú me lo estás reduciendo nada más a la historia de un pastor con sus ovejitas. Ese era eso fue lo que me hizo saltar así, uy, como gato. Ok, vale, listo. ¿Alguien quiere comentar algo más en este punto? Cristian. Yo creo que cada autor da su énfasis, incluso en los mismos evangelios o en las cartas, cada autor da su énfasis. Ireneo da el énfasis a Dios como el pastor de la historia, y eso es algo digno de resaltar, porque como dice el texto acá, se muestra toda la historia como el proceso mediante el cual el divino pastor va dirigiendo su creación hacia la consumación final. O sea, vemos un Dios que no hace nada al azar, un Dios que no cometió errores, un Dios que no tuvo la necesidad de crear porque sin esa creación él no podía ser Dios. O sea, él no pudo haber creado nada. Iba a seguir siendo el Dios trino y uno desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero él quiso fijar una línea histórica, él quiso crear el mundo, crearnos a nosotros como humanidad, y como lo dice la escritura también, todo fue por amor. Una creación en la cual amar, a la cual amar y a la cual dirigir. Ese dirigir creo que no es un verbo fuerte, es un verbo lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de ternura, porque Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Ok, gracias, Cristian. Pau, ¿tú querías comentar algo en este punto? Sí, porque yo sí lo sentí cuando yo leí la palabra, lo que dice Cristian, el verbo dirigir para mí fue, Dios se sentía muy solo y creó esta humanidad para tener a alguien con quien dirigir, con quien planear, y precisamente hoy me sonó mucho esa palabra porque estaba con mi hijo, con Alexander, y él me decía, bueno, y si Dios es todopoderoso, el creador, ¿por qué tuvo que crear el árbol del mal? Él no pudo haber creado eso. Entonces yo me vine a este punto acá donde recordé de esta lectura donde él siendo el creador, el todopoderoso, quería, lo exponen ellos que quería dirigir a su creación. Y yo, de la misma manera, entonces no sé si me entienden lo que quiero expresar, pero es lo que yo lo veo ahí como que no lo entienden. Bueno, lo que yo veo es que él lo expresa como si pues Dios quería algo como para entretenerse. Suena fuerte, pero lo sentí fue así Okay. lo que acaba de referir este pedazo acá. Gracias por los comentarios todos. Cristian, gracias por estar aquí, porque tú no estás en la misma congregación donde nosotros nos hemos formado, y de alguna manera eso le da un punto fresco a esta vaina, porque nosotros estamos con nuestra programación que nos dice, no, es que eso es una abominación.
Cuando yo lo leí la primera vez, también salté, pero salté como reacción a lo que ya vengo escuchando durante los últimos 6 años de mi vida. Y sin embargo, también me vino un versículo a la cabeza en Jeremías 3:19. Dios mira al pueblo de Israel y le dice, ¿cuántas veces quise tratarte como un hijo, adoptarte como un hijo, que tú me llamaras padre y que nunca te apartaras de mí? Aunque no es el mismo concepto de pastor, pues sí, Dios se destaca como padre en ese versículo. Pero me encanta porque Ireneo lo ve desde su perspectiva de pastor. Él es pastor y lo ve como pastor. Igual que Paola, tú eres pastor y ves como pastora, por eso te cayó tan mal Marción. Es que no, Alexander se me va a volver Marción. Te asustaste, reconócelo. Y no me parece tan loca la idea, porque efectivamente Dios se destaca como pastor, se destaca como luz, se destaca como puerta de las ovejas, se destaca como, tiene muchos atributos, pero podría ser así como un pastor que dirige su rebaño, una mamá que tiene un hijo porque quiere formar vida, porque quiere educar a ese niño, porque quiere hacer algo con ese niño. Si yo tuviera un hijo, eso sería, no voy a decir que sería mi hijo, pero entonces cada uno quiere darle a lo que dirige, o sea, el pastor va a dirigir a su redil, chévere, pero también como padre quiere formar al hijo. También no me parece loca la visión de Ireneo y creo que aunque no es totalmente abarcante de los atributos de Dios, pues podemos enfocarnos en una. Y la idea de ser, ¿para qué creó Dios? ¿Para qué hizo Dios toda la creación? ¿Para qué? Sí, por medio de Él y para Él. Y tenemos varias luces que nos dan distintos escritos, pero ¿por qué no? O sea, si nosotros quisiéramos explicarle, ubiquémonos nuevamente, cristianos del siglo segundo, explicarle a la gente y a los herejes, oiga, mire, el mundo no fue un error. La creación material no es un error. Todo es bueno, todo sirve. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en los atributos de Dios? Si Ireneo es pastor, pues lo va a ver como pastor. Entonces, no me pareció, después de analizarlo un buen rato, no me pareció tan loca. Y creo que a veces nosotros reaccionamos como gatos porque ya tenemos una doctrina, nosotros estamos llenos de doctrinas, lo queremos reconocer o no. Entonces, bueno, Priscila acaba de poner un gatito. Entonces, sí, dejemos la bobada y empecemos. Me encanta porque el estudio de la historia nos ayuda a derribar esas doctrinas de hombres y empezar a entender, todas las tenemos, pero esa no es la verdad. El hecho de que yo tenga una doctrina no quiere decir que esa sea la sana doctrina. Entonces, si nadie quiere comentar algo más, sigamos, ¿les parece? Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién quiere leer? Pau, tú levantaste la mano, son ideas mías, ¿no? Nadie, No, bueno. que siga el lector, por favor. Listo, nuestro audiolibro. Dele play. Qué bendición. La corona de la creación de Dios es la criatura humana. El ser humano fue creado desde el principio como un ser libre y por tanto responsable. Esa libertad es tal que mediante ella podemos conformarnos más y más a la voluntad y a la naturaleza divinas, y gozar de una comunión siempre creciente con nuestro Creador. Pero, por otra parte, la criatura humana no fue creada desde un principio en toda su perfección. Como pastor que es, Dios colocó a la primera pareja en el paraíso no en un estado de perfección, sino como niños. Lo que esto quiere decir es que Dios tenía el propósito de que el ser humano
de tal modo creciera en comunión con Él, que a la larga llegara a estar aún por encima de los ángeles. Ok, discutamos esto, que me imagino que también tiene mucho tenemos mucho por decir, o no, nadie tiene nada que decir aquí. Yo ya ¿Nadie? no sé qué pensar porque todas mis ideas son desde mis preconcepciones. Entonces ahora tengo miedo de opinar. ¿Sobre qué más vamos a opinar sino de lo que tenemos en la cabeza? Precisamente lo exponemos aquí y dejamos Que que fluya. todo. Vamos a ponerlo aquí sobre la mesa. Bueno, Listo, a mí me llama así la como el atención, meme. ya de una, sí. A mí me llama la atención que la corona de la creación de Dios es la criatura humana, ¿ok? Pero esto que dice que la criatura, que la criatura humana no fue creada desde un principio en toda su perfección. Entonces yo no sé a qué se refiere con esa perfección, porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice que, y vio lo que hizo, lo hizo bueno, entonces, y bueno en gran manera, o sea, hizo al hombre y a la mujer adecuados para el propósito que él tenía. Entonces, si él mismo está diciendo Dios que lo hizo bueno y bueno en gran manera, ahí como que no entiendo, o sea, a qué se refiere con perfección. Claro que ya después el hombre toma su decisión, pero desde el principio Dios hizo a la mujer buenos para su voluntad. Claro que es cierto que también la Biblia ahorita dice que nosotros seremos perfeccionados, pero eso fue a partir de la caída, de alguna manera, ¿no? Del hombre. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar en un proceso en donde seremos perfeccionados, pero yo entendía, o lo que yo entiendo es que antes de esa decisión de no creer en la palabra de Dios que tomó Adán y Eva, porque Dios le dijo, miren, no hagan esto, y ellos simplemente le creyeron a Satanás, o sea, no le creyeron a Dios, le creyeron a Satanás. Antes de eso, para mí el hombre y la mujer eran perfectos para lo que Dios había hecho. Ok, gracias, Pris. ¿Alguien quiere comentar algo en este punto? Bueno, comprendiendo que Ireneo escribió en griego, quizás aquí puedo conjeturar que la palabra perfección que él usó significa madurez para nosotros. Porque aquí hace la comparación de que Dios colocó a la primera pareja como niños. Eran perfectos, claro, eran perfectos en sus atributos, eran lo más parecido a Dios en toda la creación, eran la corona de la creación, pero faltaba la madurez. Esa es la perfección de la que habla Ireneo, es lo que yo puedo conjeturar, por la palabra que él manejaba en su época. Perfección no significa ser intachable, sino ser maduro. Y la madurez solamente se puede dar al final de los tiempos, en la consumación de los tiempos, cuando todo sea restaurado. Ok, válido ese aporte. Gracias, Cris. Emma Paula. Bueno, me llama la atención la comparación que hacen de eh, que Dios los crea eh, como niños, haciendo similitud a que yo lo había entendido, a que ellos eran perfectos por el pensamiento que tenían como niños, ¿verdad? Ellos estaban desnudos y no lo sabían. Y me acuerdo cuando el Señor Jesús habla acerca de que para recibir la palabra o el evangelio tenemos que hacernos como niños. Entonces, no sé si de pronto él toma esa comparación para escribir esto y hablar de la creación y de estas dos personajes, teniendo en cuenta con lo que había dicho Jesús. Se me llamó la atención eso. Gracias, Pau. Sí, no es lo que, esa posibilidad. Yo pienso tanto en la idea de no los creo perfectos, como la idea de que fue imperfecto, como la idea de la madurez.
Yo en todo caso siento que, tal como lo señaló Priscila, en Génesis dice que Dios vio toda su creación y todo era sobremanera bueno. No es que era bueno, sobremanera bueno. Entonces, pensar en ese momento la idea de madurez, yo no sé si desde el principio, porque no recuerdo en este momento nada que me haga suponer que desde el principio Dios hizo una creación o Dios hizo el ser humano para que fuera evolucionando, para que fuera parte de un proceso evolutivo de maduración, para que él pudiera tener más y más y más comunión con él. No me suena. En este momento, aquí, 17 de enero de 2022 a las 7:56 de la noche, hora Colombia, no me suena. A mí me suena que cuando Dios apartó a Adán y lo puso en el paraíso, en el Edén, lo hizo con un propósito diferente al cual hizo el resto de la creación. Lo apartó para sí. Lo puso en un lugar exclusivo, donde se supone que tendría ya la comunión. Entonces, pensar en ese tema de la perfección, de que si iba a ser o no perfeccionado, no me suena en este momento. Puede que luego leyendo, porque esto también es muy importante decirlo, nosotros estamos aquí teniendo esta discusión, pero puede que más adelante, bien sea leyendo la palabra o bien sea leyendo la historia, nosotros cambiemos de opinión y eso es perfectamente válido. ¿Qué dice Chris? Bueno, yo me basé para conjeturar perfeccionamiento, maduración, en el final del párrafo, donde dice que el ser humano de tal modo creciera en comunión con él, que a la larga llegara a estar aún por encima de los ángeles. Veo que Okay. sí hay un proceso dirigido por Dios. No es una evolución darwiniana de ir hacia un super ser humano, no. Sino que A ver, ¿no es ser, eso que hombre de Nietzsche? claro, claro, sino que al final ser como Cristo, viendo Dios desde la eternidad que iba a venir Cristo, que faltaba ese segundo Adán, faltaba ese hombre perfecto, completo, porque en Él estamos completos, en Él estamos maduros, en Él estamos todos. Creo que a eso se refiere el texto con esa maduración, con esa perfección. Ok, pero fíjate que eso que tú acabas de agregar, aquí ya nos vamos a salir. Pero es que me hace pensar en la carta a los hebreos donde ya el ser humano está por encima de los ángeles desde el principio de la creación, porque los ángeles jamás iban a ser hechos hijos de Dios. Mientras que la redención fue para el ser humano, no para los ángeles. Entonces, me parece interesantísimo porque creo que la carta a los hebreos era uno de esos textos que estuvo en discusión durante la aprobación, de la aprobación del canon, pero son cosas que hoy nosotros podemos ver desde una óptica diferente porque tenemos toda la Biblia, toda. Sin embargo, esta es, y es bien importante decirlo, esta es la visión que Ireneo de León muestra de la iglesia o de lo que él ha recibido. Y creo que en este punto, a las 7:59, ya faltando segundos para terminar, pues nosotros tenemos que entender algo. Ireneo de León, aunque no le puso, dice Justo González, no le agregó nada a lo que había recibido, a mí me parece que es inevitable que cada uno de nosotros, aún tratando de ser fiel a las enseñanzas que ha recibido, siempre va a ponerle algo de uno mismo. Es imposible que se nos escape nuestra personalidad en lo que escribimos, en lo que decimos, en lo que compartimos, incluso en la forma en que leemos la escritura o la historia. Dicho lo anterior, ya son las 8 de la noche, aquí tenemos que ser bien cuidadosos con el horario.
quiero invitarlos para que sigan participando en estas reuniones todos los lunes de 7 a 8 de la noche hora Colombia. Bienvenidos todos con sus aportes y sus visiones. Gracias Cristian, gracias Pau, gracias Pris, les mando un abrazo grande.